Vamos a ver rápidamente cómo cambia la resistencia de la vía aérea conforme pasamos desde la tráquea hasta los alvéolos. Entonces vamos a poner aquí rápidamente el tracto respiratorio. Aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho y aquí está el pulmón. Y ya sabemos que los bronquios dan varias ramas, primero bronquios primarios, luego bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos y finalmente los alvéolos. Entonces lo voy a poner más específico de este lado. Aquí nada más es un esquema mini, aquí lo voy a poner más específico. Entonces tenemos esto que es la tráquea, luego tenemos los bronquios primarios, luego vamos a tener los bronquios secundarios, luego vamos a tener los bronquios terciarios, ¿sí? Bronquios terciarios, luego vamos a tener los bronquiolos, estos son los bronquiolos, y luego ya finalmente vamos a tener los alvéolos. Entonces la resistencia, conforme pasamos desde la tráquea hasta los alvéolos, va a ir disminuyendo. Esto es intuitivo, en donde tenemos más resistencia al aire, en la tráquea o en los alvéolos. En los alvéolos pues ya no tenemos nada de resistencia, es muy fácil que el aire pase por aquí, pase por los alvéolos. En cambio aquí pues cuesta en menor o mayor grado cierto trabajo que el aire pase a la tráquea y de aquí a los bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, y en los alvéolos ya no cuesta nada. En los alvéolos casi no tenemos resistencia. Pero voy a poner una gráfica. De cómo va cambiando la resistencia conforme vamos pasando a lo largo de la vía aérea. Entonces, así y así. En el eje de las X vamos a tener, digamos, distancia o bueno, avance en la vía aérea. Vamos a tener avance en la vía aérea. Y aquí vamos a tener unidades de resistencia. Entonces, ¿en donde hay más resistencia? ¿En la tráquea o en el alvéolo? Hay más resistencia en la tráquea. Entonces voy a poner aquí ciertos puntos. Digamos, aquí estamos en la tráquea, aquí estamos en los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos y alvéolos. Entonces aquí tenemos resistencia. Aquí en los alvéolos ya no hay resistencia. Entonces, lo intuitivo sería pensar que la gráfica hace más o menos como así. Pero no hace así. La gráfica es así. Más o menos así. Entonces, ¿en dónde hay más resistencia? Pareciera ser que hay más resistencia en la tráquea, pero en la gráfica estamos viendo que hay más resistencia en los bronquios primarios. Entonces, digamos, en la primera generación de los bronquios vamos a tener una mayor resistencia. Vamos a ver por qué. La resistencia es inversamente proporcional al área de corte transversal total. Aquí tenemos la tráquea y pues si la cortamos, nada más veremos un círculo así. La cortamos y vamos a ver un círculo. Y por aquí va a pasar el aire. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos dos bronquios primarios. Aquí dos bronquios primarios. Hacemos un corte de cada uno. Aquí. Y aquí tenemos el otro corte, el corte de este bronquio. Y lo ponemos aquí. Entonces, el sumar esta área más esta área nos va a dar el área total de corte transversal a este nivel. A nivel de bronquios secundarios, tendríamos que agarrar el área de corte transversal de este bronquio más la de este bronquio secundario más la de los bronquios secundarios de aquí, del pulmón derecho, y sumaríamos esas áreas. Y así, mientras más áreas tengamos, o digamos, mientras más grande sea el área total, o sea, ya la suma de las áreas individuales a ese nivel, o sea, por ejemplo, el sumar cada una de las áreas de los bronquios terciarios, por ejemplo, o el sumar cada una de las áreas de los bronquios secundarios, mientras más grande sea este valor total, esto está inversamente relacionado con la resistencia. Mientras más grande sea este valor, menos resistencia vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa? La tráquea, obviamente, es donde tenemos más diámetro. Cada vez el diámetro se va haciendo más chico. Pero aquí tenemos una disminución, digamos, muy brusca
una disminución muy brusca del diámetro de los bronquios primarios comparado con el de la tráquea. Aquí disminuye mucho el diámetro del bronquio primario, comparado con el área, con el cuánto aumenta el área. Mientras más ramificaciones tengamos, pues más áreas tenemos que sumar, porque tenemos que sumar esta más esta más esta más esta más esta más esta. Aquí solo tenemos que sumar esta más esta. Aquí solo es esta más esta. Entonces, mientras más ramas vamos teniendo, más tenemos que sumar, más áreas tenemos que sumar, pero también más chiquito se va haciendo el área de corte transversal. Entonces, aquí es mucho más chico lo que se hace el área de corte transversal que el hecho de que tengamos que sumar dos áreas. Entonces, para la tráquea solo es un área del tamaño que sea y eso nos da cierta resistencia. Para los bronquios primarios disminuye mucho su diámetro comparado con que solo son dos áreas que hay que sumar. Entonces esto nos da una resistencia muy grande. Porque obviamente mientras más chico sea el radio o el diámetro, más resistencia vamos a tener. Solo que como la sumamos, pues no es tanta la resistencia. Pero de todos modos aquí disminuye mucho la luz de los bronquios primarios comparados con la tráquea y comparado con que solo hay que sumar dos áreas. Ya cuando pasamos a los bronquios terciarios, sí disminuye el radio o el diámetro, pero ya no disminuye tanto como disminuyó de aquí a acá. De aquí a acá disminuye más de lo que disminuye de bronquio primario a bronquio secundario. Y pues aquí ya tenemos más áreas que hay que sumar. Entonces, ¿por qué aquí se da un aumento de la resistencia cuando pasamos de tráquea a bronquios primarios? Porque disminuye, digamos, en mayor grado el radio o el diámetro de los bronquios primarios, más de lo que aumenta la sumatoria de sus áreas de corte transversal, que es lo que ya vimos. Entonces, la gráfica de la resistencia es así, en donde hay más resistencia en la primera generación de bronquios, los bronquios primarios, en donde hay menos resistencia en los alvéolos. Porque aunque los alvéolos pues ya son súper chiquitos, tenemos muchísimos alvéolos. Y al sumar cada una de estas mini áreas de corte transversal, pues nos va a dar un valor más grande que el valor que tenemos nada más de área de corte transversal en la tráquea, aunque sea solo una tráquea, comparado con millones y millones de alvéolos, aunque su área de corte transversal sea muy chica. Entonces, donde tenemos más resistencia de la vía aérea, aquí, en la primera generación de los bronquios primarios. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.